Acordémonos que estamos en la santa presencia de nuestro Redentor y adoremos su santo nombre. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Nuestra Señora de la Estrella, ruega por nosotros. Estudiantes, tengan un buen día y sean ustedes bienvenidos a este nuevo ciclo de clases correspondiente a nuestro segundo trimestre académico, que nos vamos a ver por videollamada y también por clases en línea o por videollamada o por videoconferencia. Sean ustedes bienvenidos a este segundo ciclo de clases del segundo trimestre académico. Apreciados estudiantes de la promoción 2021, acordémonos entonces que el propósito de este tutorial está en que conozcamos el propósito trimestral y el plan de clases del segundo trimestre de la asignatura de artes. ¿Y cuál es nuestro propósito global de este segundo trimestre? Vamos a apropiar los conocimientos teóricos, técnicos y prácticos en algunas prácticas artísticas culturales. Dentro del trimestre hay que recordar que nuestras dos enseñanzas principales están en que nuestro propósito trimestral nace de un mentefacto proposicional, que se los acabo de compartir en la presentación anterior. También acordémonos que la rejilla es el mecanismo de evaluación del propósito del periodo. Es la que nos va a permitir corroborar o comprobar qué tan afianzados estuvieron los conocimientos sobre nuestros estudiantes durante este segundo trimestre. Una enseñanza grande que tiene nuestro mentefacto y nuestro propósito está en que las prácticas artísticas culturales más conocidas por nosotros y por la humanidad entera y por la sociedad son la danza, el teatro, la música, el cine, las artes plásticas y visuales, el diseño, la gestión y la producción. ¿A qué nos referimos y por qué hacemos tanto énfasis en estudiar las prácticas artísticas culturales? Como es una disciplina, como es una ciencia tan respetable como la matemática, la biología, el español, las lenguas extranjeras, las ciencias sociales, estudiar las prácticas artísticas culturales nos implica centrarnos en tres acciones principales. En la producción, es decir, cómo se llevan a cabo, cómo se realizan, el conocimiento, hablamos ahí de todo lo que es la teoría, todos esos conocimientos, saberes culturales, tradicionales, prácticas empíricas, prácticas aprendidas, tradiciones de grupos poblacionales diversos que tenga Colombia o el mundo, para ser llevados o para ser plasmados mediante un ejercicio escénico, una práctica artística o una puesta en escena, o en el caso más avanzado del estudio de las artes corporales, en un montaje, como lo llamarían los profesionales, los maestros más avanzados. Y también otra palabra clave que tenemos con el estudio de las prácticas artísticas culturales es la circulación. La circulación, o algunos lo llamarán divulgación. ¿A qué me refiero con esto? Todas estas prácticas culturales se divulgan o viajan a través del tiempo y han llegado a nosotros de generación en generación, de tiempos remotos hasta la actualidad, dirían algunos estudiosos. El hecho de conocer las prácticas artísticas culturales nos invitan a que hagamos un diálogo, o son los diálogos entre la contemporaneidad, los tiempos de hoy, y la tradición, lo que viene en los tiempos de antes. Ya habíamos hablado de las prácticas culturales más conocidas por nosotros, por los estudiantes, por las personas, como las manifestaciones escénicas y todas estas cuestiones. Pero también vale la pena señalar que las prácticas artísticas culturales van más allá del ejercicio escénico. Y también las podemos encontrar en varias prácticas cotidianas, sociales de nuestros habitantes, de algunos pueblos, e inclusive aquí en nuestra ciudad es posible encontrarnos con algunas de esas prácticas culturales artísticas. No son llevadas al ejercicio escénico como tal, porque hacen parte de todo un rigor, de un diario vivir de nuestros habitantes. Como por mencionarles una de las más antiguas, la artesanía
hace parte de todas estas prácticas culturales. El hecho de tomar las fibras de una planta, la lana y algunos animales como las ovejas, hacer posible la creación de bolsos, accesorios, carteras, ruanas, sombreros y chales, hace una parte de una práctica artística cultural. ¿Qué otra también tenemos? La elaboración de la artesanía por medio del barro, de la arcilla tradicional, de la orfebrería, que es el tratamiento de los metales preciosos como el oro. Algunos trabajan las esmeraldas y eso hace parte de las prácticas artísticas culturales, que también están muy ligadas a nuestro raigambre, a nuestra identidad cultural como colombianos. Entonces, lo que pretendo con el propósito del trimestre es ir un poquitico más allá y no quedarnos estancados dentro de lo que es escénico, sino que todos esos componentes tradicionales que les comentaba, como los ejemplos de la artesanía, la orfebrería, el tejido, la siembra, el cultivo y la producción de todo este tipo de prácticas, nutren esos saberes teóricos de las prácticas artísticas culturales. E inclusive la escritura también es una práctica artística cultural, porque no se necesita ser iletrado para poder hacer aplicaciones, escribir sobre la poesía, redactar cuentos, historias fantásticas, fábulas, y toda esta parte que hace, y todos estos escritos que hacen parte del folclore literario. Eso también hace parte de una práctica artística cultural, que no es tan conocido y tan divulgado, pero una de esas partes, que era la tercera palabra que les nombraba, la circulación, se trata de hacer eso, se trata de hacer todos esos procesos de auge, de cómo van esos saberes viajando a través del tiempo. ¿Qué es posible ver por medio de una puesta en escena? Muchas veces nos sentamos o nos invitan a funciones artísticas, pero no tenemos ni idea de qué es lo que se está contando, de qué es lo que esos intérpretes, esos bailarines, esos estudiantes están contando con el ejercicio escénico. Ahí va a hacer ese conocimiento de todas esas prácticas artísticas culturales, porque todo es un tejido, es una urdimbre, es entramar saberes culturales populares tradicionales con un ejercicio escénico. Las prácticas artísticas culturales lo que tratan es de poner en evidencia, demostrarnos a todos nosotros parte de esa historia, parte de ese raigambre, parte de todas esas costumbres en el cuerpo humano. Mi cuerpo se adapta a una serie de mecánicas especiales de una práctica cultural. Por ejemplo, solamente por citar algo en especial, hay danzas que están recreadas en el laboreo, en el trabajo. Es decir, que mi cuerpo, mi biomecánica se ajusta a hacer simulaciones de estar trabajándolo, llamándolo de una otra manera simulación. De eso se trata. Una práctica artística cultural implica estar empapados de muchísimos conocimientos de la tradición cultural nacional. Implica saber un poco de toda esa historia, saber un poco también de todas esas manifestaciones que tienen nuestros campesinos, nuestros indígenas, las comunidades negras y todos los grupos poblacionales que tenga Colombia. A continuación quiero socializar con ustedes unas imágenes que nos van a complementar este contenido de las prácticas artísticas culturales.
Y a continuación quiero dejarlos con nuestra trivia del día o la trivia de este video tutorial, que consiste en 3 preguntas que usted va a responder basado en la información que le acabo de brindar, las imágenes de apoyo y en algunas búsquedas que usted tendrá que realizar en otras fuentes de información. Así que quiero presentarles la trivia del estudiante. Recuperando un poco de toda la información que le acabo de brindar en este tutorial, quiero pedirle el favor de responder la siguiente pregunta apelando a su conocimiento y a su grado de atención respecto a la información que le acabo de brindar. La primera pregunta de nuestra trivia es: ¿qué es una práctica cultural artística? Estudiante, para nuestra siguiente pregunta de la trivia, lo invito a que nuevamente le dé una revisión al mentefacto que nos va a acompañar con el propósito trimestral. Después de haber revisado el mentefacto, quiero que responda a la segunda pregunta de nuestra trivia del día. ¿Cuáles son las características de las prácticas artísticas culturales? Y finalmente, estudiante, quiero invitarlo para que haga una búsqueda sobre otros motores o canales de búsqueda que posea Internet, libros, revistas culturales, notas artísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me conteste esta última pregunta de la trivia. ¿Qué es un derecho cultural? Apreciados estudiantes, no puedo terminar este video tutorial sin darle las gracias por destinar una parte de su tiempo a recibir este conocimiento, a ponerme atención a través de este corto tutorial. Estudiante, muchas gracias por la disposición que ha tenido para enviar los trabajos, para enviar las evidencias, para participar de las clases, para escribir un comentario por el muro de Edmodo o para enviarme un mensaje a través de Genosoft. Estudiantes, de esto último también quiero recordarles nuestros canales de comunicación, que son el correo institucional de Genosoft y el muro de Edmodo. En el muro de Edmodo quiero pedirle un favor muy atentamente. Quiero que cuando usted vaya a participar para enviarme sus evidencias, sus trabajos, sus comentarios o sus dudas, escriba su nombre claro, su apellido y al curso al cual pertenece. Entonces, estudiantes, por estos dos medios, tanto por Genosoft, por el muro de Edmodo, por las publicaciones o por la mensajería que la plataforma tiene, usted podrá enviarme sus trabajos, sus evidencias o preguntarme cualquier duda que tenga. Muchísimas gracias. Fue todo un gusto preparar este video tutorial por ustedes. La próxima vez que nos veamos será por una clase virtual o por una videollamada o por una teleconferencia. Estudiantes, que esté muy bien y vamos a pedir juntos el auxilio de Dios nuestro Señor, la compañía de Nuestra Señora de la Estrella, la bendición y la protección de San Juan Bautista de la Salle, para que nos ayuden a salir de toda esta situación lo más pronto posible, para que podamos retornar a las aulas y encontrarnos muy pronto en una clase práctica. Estudiantes, que estén muy bien. Nos veremos en una próxima sesión de clase de artes.